Buenas tardes, ¿quién como Dios? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, les cuento que hoy venimos a empezar un programa que se llama Empezar de Nuevo. Va a ser un programa muy impresionante, muy bueno, que sé que nos va a ayudar demasiado a todos, porque yo creo que a los primeros que nos va a ayudar es a nosotros. Entonces quisiéramos que nos acompañaran durante estos programas que vamos a hacer cada 8 días los jueves a las 4 de la tarde. Yo sé que, como les decía, nos va a servir demasiado, nos va a ayudar muchísimo a nuestra alma, nos va a ayudar mucho a nosotros que quizá de pronto hemos ido perseverando a pesar de nuestras luchas, a otras personas que quizá de pronto han abandonado el camino espiritual y bueno, y las personas que también han ido caminando poco a poco, que de pronto a veces han tenido dificultades, que han tenido tentaciones de renunciar a todo y volver al mundo. Bueno, eso va a ser un programa que segurísimo a todos nos va a servir y nos va a ayudar demasiado en la vida espiritual. Bueno, hoy también nos acompañan por acá y yo creo que si Dios quiere nos van a seguir acompañando en los programas las Camilas, les decimos aquí en la localidad, porque las dos se llaman Camila y las dos empezaron pues como muy parejo en la vida espiritual y todo eso. Entonces pues bueno, ahí las bautizamos ya, las Camilas. Entonces bueno, no sé, por favor se presentan. Bueno, buenas tardes, ¿quién como Dios? Espero que todos estén muy bien. Estamos muy felices de poder estar con ustedes en este programa, muy animados. Ojalá nos sigan acompañando todos los jueves. Este programa es para todos los que necesitamos volver a empezar, volver a recomenzar cada vez, empezar de nuevo, porque muchas veces somos atacados por el desánimo, por la desesperación, y eso nos lleva a alejarnos del camino de Dios. Entonces estamos muy felices y esperamos que este programa sea para provecho de nuestras almas. Y después de Dios, bueno, y la verdad estamos muy felices de estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Camila Jiménez, también los voy a estar acompañando en lo que más pueda. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes, de verdad, porque yo creo que todos cada día necesitamos comenzar de nuevo, y no es un comenzar de nuevo de que ay, llevo 10 años en la comunidad o llevo 10 años fuera de Lazos y hoy voy a comenzar de nuevo. No, es un comenzar de nuevo de todos los días, que eso es realmente la santidad, levantarme todos los días y saber que hoy voy a comenzar de nuevo. Entonces eso es como lo que les queremos transmitir un poquito, y también transmitírnoslo a nosotros, que somos quizás los que más lo necesitamos. Claro que sí, Cami. Incluso este programa no va solamente dirigido a las personas de Lazos, a misioneros, a personas que han pasado por la comunidad. No, va dirigido a cualquier tipo de persona que esté en la vida espiritual o que incluso quiera comenzar la vida espiritual, porque pueden haber personas que digan, no, la verdad pues yo nunca he tenido una experiencia espiritual, yo de pronto voy a misa pero porque me obligan, yo de pronto pues pertenezco a la iglesia católica simplemente pues como por estar ahí pues, pero bueno, va dirigida, o sea, este programa va a estar dirigido a todas las personas en general, al que quiera verlo, al que quiera escucharlo, al que quiera saber algo de la vida espiritual, incluso cómo empezar, se podría decir también, ¿cierto? Entonces es algo muy importante que ojalá incluso motivemos, invitemos a otras personas que conozcamos, incluso de pronto personas que sepan ustedes o sepamos cada uno de nosotros que tienen de pronto una lucha espiritual, que tienen a veces deseos de empezar y que incluso uno muchas veces se encuentra por ahí en la calle o se encuentra personas que uno las invita o que las evangeliza, por decirlo así, y le dicen a uno, no, pues yo para qué voy por allá, yo soy un malo que soy, o yo ahora no estoy preparado, yo ahora no, esos son pretextos, y incluso vamos a como alcanzar a abarcar, si Dios quiere, todas esas cosas. O sea, por ejemplo, a mí me cuestiona mucho cuando una persona dice, no, es que yo no estoy preparado para consagrarme. Yo digo, ¿cómo así que no estoy preparado? O sea, que uno tiene que prepararse para consagrarse, y en realidad no es así. Entonces son como pretextos que en cierto sentido yo diría que a veces son más excusas del fondo del corazón, y es como, yo pienso que es como un miedo a empezar, un miedo a lanzarme a ver si soy capaz, porque es que, hombre, pues díganme quién dice, no, yo estoy seguro que voy a llegar hasta el final sin caer, o yo estoy seguro que voy a llegar hasta el final
sin alejarme de Dios. Yo estoy seguro, mejor dicho, yo estoy seguro que va a llegar al cielo. Nadie puede estar seguro de eso. O sea, todos estamos en una cuerda floja, por decirlo así, pero todos también tenemos la esperanza y la gracia de Dios para alcanzarlo. Entonces, este programa va dirigido hacia eso, o sea, a no desesperarnos. Esa es la clave, o sea, la clave es no desesperarnos. Que aunque caigamos todos los días y todos los días estemos corriendo detrás del confesionario, bueno, ahí estamos. Es que esa es la lucha y ese es el caminar espiritual. Bueno, entonces, como les venía contando, pues la idea es esa, o sea, la idea es no desesperarnos, no angustiarnos en la vida espiritual, seguir caminando, seguir luchando cada día. Bueno, acá, como les decía, pues vamos a tener a las Camilas y quería preguntarles a ellas, no sé, o sea, ¿ustedes qué piensan de este empezar de nuevo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo cada día empezar un nuevo caminar, por decirlo así? Bueno, yo creo que todas las personas tenemos un anhelo de lo espiritual en nuestro corazón. Dios nos creó para eso, a su imagen y semejanza. Todos tenemos un anhelo de lo espiritual, de encontrar el amor de Dios, pero muchas veces creemos que tenemos muchos pecados, muchas debilidades, de que nuestros pecados son más grandes que cualquier cosa, y eso no es cierto, porque la misericordia de Dios es infinita. Si bien es cierto que tenemos que detestar nuestros pecados, detestar el pecado, nuestros pecados, luchar contra ellos, no podemos caer en lo que decía Fausto, en la desesperación, que eso es lo grave, el desánimo y la desesperación. Debemos detestar el pecado, pero tener paciencia con nosotros mismos. Incluso los santos eso era lo que hacían. Ellos su pecado lo contrarrestaban, se mortificaban, luchaban, pero también tenían mucha tranquilidad. Incluso San Francisco de Sales habla muchísimo de tener un arrepentimiento, una contrición verdadera, pero que sea muy tranquila, que no nos lleve a la tristeza, a la desesperación, a la angustia. Si nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor de lo que hemos hecho y tenemos la capacidad de luchar, vamos a poder tener tranquilidad para empezar de nuevo todos los días. No sé, Cami, ¿qué piensas? Sí, yo quiero como empezar mi opinión con una frasecita de un libro. Dice: Elías llegó a sentir ascos de sus responsabilidades y de su camino, pero no dejó de andar hasta llegar al Monte Santo. Entonces, como en lo mismo que veníamos, es que muchas veces no queremos hacer las cosas, o muchas veces el desánimo, como ya hemos dicho, nos quiere como jugar una mala parada, nos quiere el desánimo ganar en el camino, pero realmente tenemos que luchar y levantarnos de nuevo. Realmente tenemos todos los días que decir, bueno, ayer hice las cosas mal, hoy las voy a hacer mejor. No, porque todos los días yo creo que uno, cuando se acuesta, así sea sin planearlo, uno hace como un examen de conciencia. Uno dice, bueno, hoy me equivoqué en esto, hoy le hablé mal a esta persona, hoy me dio pereza rezar, hoy no hice las cosas perfectamente. Pero es eso mismo de la desesperación. Mañana las puedo hacer mejor si Dios me da la gracia de levantarme de nuevo. Y eso es lo que tenemos que valorar cada día, que Dios nos está dando una nueva oportunidad para arrepentirnos, que Dios nos está dando una nueva oportunidad para volver a empezar, que valga pues toda la redundancia que le estamos dando, pero es eso, es despertar todos los días y decir, bueno, ¿qué quieres hoy, Dios, de mí? ¿Qué oportunidad me estás dando? ¿O voy a despreciar otra vez este día que me estás regalando para luchar por hacer las cosas mejores? Entonces no podemos llegar a que, ay no, es que yo ya sentí que no quiero más, que no quiero rezar. Eso nos pasa a todos en algún momento, pero es esa lucha de Elías. Él, hasta que no llegó al Monte Santo, no dejó de luchar, aunque tuvo tropiezos en su camino. Perdón, Cami, bueno, vos habías dicho de la frase de algún libro, pero ¿cómo se llama el libro? Bueno, Los defectos de los santos, es un libro muy bonito que me recomendaron algún día, que nos recomendaron algún día. Bueno, sí, incluso, sí, es verdad lo que dicen las Camilas, la verdad me parece muy importante. Miren, muchachos, yo creo que una de las cosas que más nos pueden dañar el corazón y el alma en la vida espiritual es desesperarnos, angustiarnos y como
dejarnos llevar por la tristeza, de pronto al tener una caída. ¿Quién no ha tenido una caída? Es más, el que no haya caído, pues que se cuide, porque algún día quizá la tendrá, Dios quiera que no, y esa es la idea, ojalá esa sería, o sea, sería el ideal no caer, pero no podemos tampoco desesperarnos al ver que caímos, no, o sea, es volver a levantarnos, volver a empezar de nuevo, volver a empezar a caminar. Es más, todos los días, yo ahorita pensaba, por ejemplo, yo pensaba, bueno, todos los días nos acostamos a dormir y al otro día nos levantamos de nuevo, o sea, no decimos que porque ayer fue un día malo, entonces ya hoy no me levanto, no, yo vuelvo y me levanto y vuelvo otra vez a trabajar, así ayer me haya ido mal, así ayer haya tenido un día pésimo, porque no es, a ver, hay una frase por ahí que dice, es un día malo, no una vida mala, algo así más o menos es la frase, ¿cierto? No la recuerdo muy bien en este momento, pero dice algo así, o sea, es un día que ya pasó, listo. Fue un día difícil, fue un momento difícil en tu vida, pero no por eso ya tienes que tirar la toalla y decir no voy a volver a levantarme mañana, no, uno vuelve y se levanta y uno vuelve otra vez y coge ánimo y coge aliento nuevamente para seguir. Lo mismo pasa en la vida espiritual es igual, nosotros cada día tenemos que luchar, cada día tenemos que empezar de nuevo, sin miedo, o sea, es que la misericordia de Dios es infinita. A veces de pronto repetimos mucho esa frase y hablamos mucho de eso, la misericordia de Dios es infinita, pero a veces no confiamos en eso. Y es algo importante confiar en la misericordia de Dios, es algo importante no dejarnos desesperar. Miren, ahora otra cosa es que todos tenemos un proceso diferente. Hay personas que empezaron la vida espiritual y van... Es más, bueno, incluso puede ser hasta un juicio de uno que simplemente diga, es que esta persona mira cómo va, se le ve serenita, se ve que nunca ha llegado a tener una caída. ¿Quién sabe? Eso pasa muchas veces, incluso en estos días que hemos meditado de pronto el Evangelio, que en estos días meditamos el Evangelio de Mateo 7.1, donde el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Yo pensaba dentro de mí, yo decía, claro, no juzguéis y no seréis juzgados, y ese juzgar no solamente se da hacia las cosas malas, sino también muchas veces hacia las cosas buenas. O sea, muchas veces juzgamos también a una persona en sentido positivo, en cierto sentido, ahí valga la redundancia, ¿cierto? Que decimos, la vemos de pronto y decimos, qué persona tan impresionante, qué persona tan virtuosa, qué persona tan increíble, o sea, yo creo que esa persona ya es santa, pero no sabemos las luchas que tiene por dentro. Ya has hablado con ella, ya sabes realmente que esa persona es una santa. No, a veces de pronto vemos las apariencias, pero Dios es el que realmente ve el corazón. Y cuando nosotros vemos de pronto mucha virtud en la otra persona, tendemos a desesperarnos y a angustiarnos y a desanimarnos y a decir, pero yo sí no lo soy. O sea, yo sí no soy capaz de hacer lo que hace esta persona, yo sí no soy virtuoso como lo es ella. Pero en realidad puede que no lo sea, entonces no nos desanimemos, debemos seguir adelante. Es más, miren, otra cosa que de pronto a veces nos desanima es también pensar que debemos, bueno, valga la redundancia otra vez ahí, empezar donde los santos terminaron. No, nosotros no podemos pretender hacer eso, nosotros no podemos pretender empezar donde los santos terminaron. Nosotros debemos luchar por la santidad y saber que esa es nuestra meta. Ojo, la santidad es nuestra meta, la santidad no es el punto de partida, es el comienzo hacia la vida espiritual. Bueno, por acá creo que tenemos unos comentarios o unas preguntas, no sé, bueno. Sí, dice Cristi Mendoza, y también los que quieran comentar nos pueden mandar frasecitas que quieran que compartamos acá también. Sí, dice Cristi Mendoza, un día me dijo alguien, no esperes a ser santo para servir a Dios. ¿Cómo entender esto? Bueno, qué pena que ahí sí, de no, pronto yo como sé que era para Fausto. Pero bueno, ¿cómo entender esto? Miren, es sencillo en la práctica y en la teoría, pero a veces es difícil llevarlo como a la vida de uno. Pero ahí es donde nosotros debemos confiar. Es que, miren, ¿qué es la fe? Es una confianza en Dios, es tener una confianza, no solamente creer en Él, sino confiar en Él. Es saber que si Él nos ha puesto, si Él nos ha dado la oportunidad de empezar, si Él nos ha dado la oportunidad de servirle, si Él nos ha dado la oportunidad de caminar hacia Él, hay que aprovecharla, sin desesperarnos, sin decir, pero es que yo como soy de malo. Miren, eso va incluso
aquí yo diría que hay algo muy importante y es la rectitud de intención. Porque uno a veces se siente incoherente porque peca. Uno a veces se siente incoherente porque cae. Y eso, miren, si hay una intención en el corazón de salir del pecado, ahí no hay incoherencia. ¿Dónde está la incoherencia? La incoherencia realmente está es en pecar sin tener un arrepentimiento. O sea, yo peco y no me importa. No, y es más, miren, cuando hay una pregunta de esas, con una pregunta de esas uno dice, hay recta intención. ¿Por qué? Porque duele de pronto el verse pecador, duele el verse pecador, pero uno no se puede desanimar por eso. Incluso, miren, si nos toca levantarnos todos los días vamos a confesarnos con una rectitud de intención, sabiendo que tengo una lucha. Es más, miren, cuando hay un pecado de pronto fuerte y grave que nos ataca, que de pronto a veces nos hace caer, que nos hace raspar, por decirlo así, en la vida espiritual, un raspón espiritual, uno no se puede desesperar, es lo peor que puede hacer. Es más, miren, uno tiende a desanimarse y a decir, no voy a seguir, no voy a volver a luchar, no voy a volver a arrancar, no voy a volver a caminar, no, porque se siente pecador, se siente, mejor dicho, una vez se siente la peor porquería del mundo, disculpen la expresión, pero es así, una vez se siente... Porquería para los que están en otros lugares, es algo muy feo, lo peor que usted se puede imaginar, eso es. Bueno, excelente, yo le pagué por la corrección y por la aclaración. Pero en realidad es así, uno muchas veces se siente lo peor y uno dice, no, Dios mío, yo no me merezco estar aquí. Y eso en cierto sentido está bien, pero en cierto sentido está mal. Si a usted lo lleva a seguir luchando, bien. Pero si usted lo lleva a desesperarse y a dejar el camino espiritual, mal, terrible. Y no podemos dejarnos llevar por eso. Es más, el demonio mismo quizás es el que de pronto nos quiere engañar con eso. Y en realidad, miren, nosotros tenemos que seguir luchando cada día, tenemos que seguir caminando, sin dejarnos desanimar, sin dejarnos desesperar. Porque miren, yo ahorita me ponía a pensar lo siguiente, y es más, yo como testimonio se los digo, yo muchas veces he tenido la tentación de salir corriendo y dejar toda la vida espiritual a un lado. Pero yo que me pongo esto a pensar, yo digo, si dejo la vida espiritual, ¿será que voy a ser mejor o voy a ser peor? Y ahí es donde uno dice, no, pues, si me salgo, pues es peor, entonces ¿para qué me voy a salir? ¿Cierto? Entonces es como en cierto sentido de lógica, sino que uno a veces de pronto en los momentos donde uno siente una tristeza, una angustia o un desespero, difícilmente uno piensa, uno simplemente se deja hallar por el momento de sentimiento, de tristeza y de todo esto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Voy a leer unos mensajitos y ya. Dice Carmen Estrada, el programa indicado para estos momentos que estoy pasando. Dios siempre provee, bendito sea Dios. Bueno, que todo sea para la gloria de Dios, ¿cierto? Ani Villa Hernández, qué padre programa, saludos desde México. Saludos, Ani. Padrísimo. Oscar Gómez, ¿quién como Dios? Desde Fonseca, Guajira, bendiciones Fausto y Camilas. Dios le pague. Bueno, hablando de lo que estaba diciendo Fausto, esa frase que también nos preguntaban, esa pregunta, me recordaba de una frase que también escuché que dice, no tenemos que ser santos para seguir a Dios, sino seguir a Dios para poder ser santos. Y Jesús escogió verdaderamente a personas totalmente humanas y con muchas debilidades, como sus apóstoles, como esos que iban a continuar con la misión que Él vino a hacer en representación del Padre. Los escogió totalmente pecadores, unos eran un cobrador de impuestos, otros eran pescadores, pecadores, pecadoras, de todo. Incluso ahí podemos ver mucho la contradicción entre Pedro y Judas Iscariote. Ustedes saben que Pedro negó a Jesús y fue un pecado muy grave porque él había podido ver muchas cosas con él. Pero Pedro negó a Jesús y tuvo un arrepentimiento sincero, no se desesperó, se sintió muy triste con su pecado y lo lloró, claro que sí, pero pidió perdón, se arrepintió y volvió a empezar, y fue el primer papa de la iglesia. En cambio, ¿qué pasó con Judas? Judas lo que hizo fue dejarse desesperar, se desanimó, creyó que Jesús nunca lo iba a perdonar y por eso fue que terminó suicidándose. Nosotros tenemos que saber que somos seres infinitamente amados por Dios. Si nosotros entendemos que Jesús nos ama, de que Él nos creó con amor de una manera especial, de que pagó por nosotros en la cruz,
Y si nos sentimos amados, vamos a entender el valor de nuestra alma y vamos a poder saber que a pesar de nuestras caídas tenemos que volver a empezar, porque eso es lo que quiere Dios. Ahorita Fausto decía algo que es muy cierto: si nos dejamos llevar por los sentimientos, vamos a acabar desanimados y desesperados. Tenemos que luchar es con la razón, con la convicción. Eso es lo importante, seguir a Dios con convicción y no simplemente por lo que sintamos, porque van a haber días en que uno se sienta triste, desanimado, con pereza, pero ahí está el volver a empezar todos los días, volverlo a intentar, y eso es lo que nos va a llevar precisamente a lograr la santidad y el amor al prójimo. Bueno, perdón, yo quería hacer un comentario, y es con el respecto a lo de los mensajes que están enviando. Me parece muy bueno que hagan comentarios, que hagan incluso preguntas. Muchas, miren, si de pronto tienen alguna pregunta, incluso no tienen necesidad de decir el nombre de qué ciudad, no. Si de pronto ven una pregunta que ustedes digan, esta pregunta puede ser interesante y me está pasando a mí y les puede servir a los demás, y de pronto es algo que de pronto se les dé pena comentar con nombre propio, pues nos la mandan así simplemente, y nosotros no decimos el nombre ni mucho menos, sino que simplemente la comentamos o la respondemos o algo así, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bueno que estén escribiendo, que estén compartiendo con nosotros este momento. Sí, ya las hicieron, mira. ¿Cómo afrontar la confesión cuando creo que no avanzo en mi vida espiritual? Y dentro de esa misma pregunta dice, ¿cada cuánto debo confesarme? Ahí, pues yo respondo donde si quiere Fausto la otra. Que ahí me acuerda mucho algo que también escuchaba antes, de que a veces uno siente que no avanza en la vida espiritual, pero en realidad sí lo está haciendo, porque el hecho de mantenerse de pie es algo muy grande. El hecho de que uno todavía esté luchando y que todavía esté tratando de estar en gracia de Dios, que esté tratando de amar a Dios, es un logro muy grande. Nosotros muchas veces vemos lo que nos falta y no vemos lo que hemos recorrido, lo que hemos logrado. Si quizá miramos nuestro pasado, como éramos antes, y las cosas que hemos podido cambiar por gracia de Dios, vamos a poder ver un avance muy grande. Claro que tenemos que buscar avanzar mucho más y ser virtuosos y mortificarnos y buscar la santidad, claro que sí. Pero no desanimarnos, sino cada día luchar y saber que Dios todos los días nos da gracias. Dios no se queda ningún día con los brazos cruzados esperando a que nosotros miremos qué podemos hacer. Él siempre nos da gracias, nos da bendiciones para que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual. Bueno, qué bueno, Cami, la verdad sí, eso es totalmente cierto. Miren, con respecto al tema de cómo darme cuenta o cómo afrontar la confesión, miren, muchachos, a ver, lo ideal de nosotros es que no tengamos que confesarnos de pecados graves, sería lo ideal. Pero, muchachos, miren, aquí es donde lo que yo les decía ahora, todos llevamos un proceso diferente. Y ahí es donde el que lleva un proceso más adelantado, donde muestra la virtud, con la misericordia y la paciencia con el otro, no con el juicio hacia el otro. O sea, si una persona vive en gracia de Dios siempre y listo, cuando va y se confiesa, no confiesa pecados mortales, sino que confiesa pecados veniales, pero está señalando al que cae, está señalando al que tuvo un desfallecimiento, por decirlo así, al que de pronto tuvo una recaída o alguna cosa. Hombre, ¿qué virtud hay ahí? ¿Qué virtud hay? Hay un fariseísmo simplemente, quizá muchas veces. Entonces, ahí es donde nosotros debemos mirar y analizar nuestra vida y decir, bueno, hombre, yo estoy luchando, puede que yo todavía cometa pecados mortales, y cada que de pronto vaya a confesarme por ahí cada 15 días, cada 8 días, cada mes, cada 2 meses, y de pronto esté cayendo en pecados mortales, no, es que yo sí soy malo. No, es que quizás tu proceso es diferente, quizás ya es un proceso difícil. Obviamente sería muy bueno que buscaras una persona o un sacerdote que sea pues que tenga una verdadera paternidad para entender la lucha, pero para no dejarla ahí. O sea, que le entiende y que no la lleve a desesperarse, que no sea que la cogió y le dio, pues, como decimos aquí, una paliza. O sea, que le habló fuerte, que mejor dicho, le dijo que, o sea, que le haga sentir más triste a la que ella tiene. Pues no tiene sentido. O sea, esa persona hacia dónde iría, por Dios. O sea, sería terrible. Buscar una persona que le ayude, que le diga, ánimo, para adelante, se puede, vamos, luche, siga luchando. Que le tocó confesarse a los 2 o 3 días, listo, siga luchando, camine, pero camine, no se desespere, no deje de rezar, que eso es otra de las cosas que a veces cuando tenemos una caída nos cuesta rezar. Decimos, ¿para qué vas a rezar si yo estoy en pecado mortal? Ah, Jesús, ahí es donde más necesitamos, por Dios, ahí es donde la oración más hace falta todavía. Entonces,
no desesperarnos. Ya no sé, pues no sé de pronto la persona si esté pasando por un momento de crisis, y no sé si la persona de pronto haya tenido pecados mortales y de pronto tenga caídas frecuentes. Tranquilo, no se desespere, no se desespere. Si usted tiene una recta intención, si usted quiere luchar, es más, miren, vuelvo y digo lo que decía ahorita con la pregunta que hicieron anteriormente. El hecho de que esté haciendo una pregunta de esas, se le nota que hay una recta intención y que quiere luchar. Así que no se desanime, para adelante, siga caminando. Perdón. No, es que Bueno. puede responder dentro de lo que está hablando. Bueno, ¿Cada cuánto debo confesarme? Pues va Excelente. como en el mismo hilo, entonces ¿para qué? Sí, bueno, ya iba para allá incluso, que Dios le pague Cami. Miren, cada cuánto debo confesarme. Esto es algo que no es de Lazos, sino de la iglesia. Es doctrina de la iglesia y lo dice en el catecismo. No recuerdo en este momento el numeral, pero dice el catecismo de la iglesia católica que obviamente pues como mandamiento es una vez al año, mínimo, ¿cierto? Mínimo una vez al año. Pero como recomendación dice que cuando no hay pecados mortales, ojalá lo hagamos por ahí mensualmente, ¿cierto? Ojalá, mínimo, pues, o sea, mínimo una vez al año como mandamiento. Pero recomendable una vez al mes si no hay pecados mortales. Obviamente, si caes en pecado mortal, lo ideal es que vayas y te confieses de una, para que estés tranquilo, para que estés en paz con Dios, para que no te desesperes, incluso porque obviamente eso de pronto, entonces, ay no, mejor dicho, que angustia tan brava. Claro, es lo ideal que vayas y te confieses inmediatamente en la medida en que puedas. Obviamente, pues si es en la noche no vas a ir a despertar al Padre para que te confiese pues inmediatamente, porque obviamente pues te va a decir, hijo, por Dios, tranquilo, calma. No, o sea, obviamente es en la medida de las posibilidades, ¿cierto? Entonces, sí, más o menos es como eso. Tratar de estar tranquilos, siempre tranquilos en los momentos de caídas. Dice San Francisco de Sales en este libro, que se llama La Perfección Cristiana, según el Espíritu de San Francisco de Sales, que debemos despreciar los pecados, sí, pero con tranquilidad, sin angustiarnos, sin odiarnos a nosotros mismos por haber pecado. Es que estamos en un camino espiritual. Bueno, voy a leer un mensajito y ya después otra preguntita si nos queda tiempo, sí. Dice, wow, es increíble cómo Dios se vale de pequeños instantes para darte un mensaje. Justamente ayer tomé la decisión de volver a empezar y hace mucho no veía algo sobre lazos de amor mariano. Y hoy veo esto y sin pensarlo, le doy clic y entro a ver este nuevo programa, numeral volver a empezar, y después de Dios, nadie como María. Qué bonito. Sí, Súper. increíble. Bueno, hay muchísimas preguntas, qué pena pues que de pronto no las alcancemos a responder todas, pero esperamos pues que las que respondamos les sirvan a muchos, ¿cierto? Dice una persona, ¿quién como Dios? Saludos desde Cali. Un consejo para luchar con los escrúpulos. Dios los bendiga. Bueno, ya yo enseguida le doy paso a Fausto, recordando también retomando lo que estábamos hablando. Es muy importante tener paciencia con nosotros mismos. Yo ahorita leía que una de las mayores luchas espirituales o de las cosas que más nos van a ayudar espiritualmente es la paciencia. Es la virtud que nos va a llevar a poder luchar por las otras virtudes, por la humildad, por la pureza, por la oración. Si no tenemos paciencia con nosotros mismos, tampoco la vamos a tener con los demás. Entonces primero tenemos que saber, como les decía Fausto ahorita, que estamos en un combate espiritual, en un camino espiritual, que hay que caerse a veces, hay que levantarse, hay que seguir luchando y no hay que rendirse. Es un combate, es una guerra. Si uno se muere si se queda caído en la primera batalla, va a morir ahí. Tiene que levantarse para seguir luchando y ganar la guerra completa. Entonces, tener mucha paciencia con nosotros mismos, tener ánimo, tener ganas, ponerle motivación todos los días a luchar en nuestros propios defectos. Y con los escrúpulos, es un tema muy, muy emocionante, exactamente, porque los escrúpulos precisamente nos hacen caer en la desesperación, y los escrúpulos también se basan mucho en el amor propio. Nosotros muchas veces, cuando cometemos pecados, ni siquiera nos duele tanto ofender a Dios, sino que nos toca en nuestro ego, y nos duele es que nosotros mismos no pudimos ser lo que esperábamos ser. Entonces nos toca nuestra soberbia, nuestro amor propio, nos da rabia caernos, y eso es algo que tenemos que evitar, porque nos tiene que doler pecar y estar lejos de Dios, pero porque estamos lejos del amor, de lo más hermoso que puede existir. Entonces tener mucho cuidado con eso también. Bueno, no, yo quería decir algo
muy con respecto a lo que decía Cami, que leí también en el libro que les mostró Fausto, y es que muchas veces nos desesperamos porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Muchas veces decimos, es que caí en pecado y ya no estoy avanzando en mi vida espiritual. Es que caí en pecado y ya perdí pues como todo lo que había construido. Pero eso que estoy construyendo, ¿dónde lo estoy construyendo? Lo estoy construyendo en mi propio ego, estoy construyendo mi propia mansión aquí en la tierra para que me vean, para que me admiren, para que muchas cosas, o estoy construyendo realmente una mansión en el cielo, y esa mansión en el cielo no se va a destruir con un pecado, no, el Señor la va a tener ahí construida hasta que nosotros queramos seguir y empezar otra vez a construirla. Entonces ahí pues con lo de los escrúpulos es muy importante saber cómo, qué dolor estamos sintiendo al pecar, un dolor nuestro o un dolor de haber ofendido a Dios. Miren, sí, es muy importante eso, y yo diría que este programa va muy dirigido a ese tema. O sea, aunque no es el programa, no estamos diciendo que es el programa de los escrúpulos, en el fondo es eso. O sea, en el fondo estamos tratando y trabajando el tema de los escrúpulos, porque lo sé y pues a mí me ha tocado pues de pronto acompañar muchas personas quizá de pronto en el camino espiritual, y me ha tocado ver mucho esa parte, ¿cierto? Y es un tema delicado, o sea, es un tema delicado el tema de los escrúpulos, que incluso en este libro hay un capítulo, se llama La perfección cristiana según el Espíritu de San Francisco de Sales, el libro, y dentro de este libro hay un capítulo que se llama Los escrúpulos, y hay otro que se llama Arrepentimiento tranquilo de nuestras faltas. Es muy importante. Miren, con lo que decían las Camilas es muy cierto, pero ojo, aquí les voy a decir otra cosita que yo sé que de pronto les va a ayudar y nos va a ayudar a todos. Y es lo siguiente, claro, uno a veces cae más en el dolor de haberme ofendido a mí, de haber ofendido el ego, de haber ofendido el santo que me creo, porque a veces en el fondo uno, aunque uno dice, no, yo soy el pecador, el peor pecador del mundo, lo que sea, en el fondo hay como una imagen, no sé si sea como subliminal o por allá en el subconsciente o en el inconsciente, de santidad de uno. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué me duele haber pecado? ¿Por qué me duele? Porque en realidad yo pensaba que era bueno. Si yo siento que soy pecador, ¿por qué me duele haber pecado? Incluso este libro dice, en el capítulo del arrepentimiento tranquilo de nuestras faltas, dice, ¿qué de raro hay que la fragilidad sea frágil? ¿Qué de raro hay que la enfermedad sea enferma? No hay nada de raro. ¿Por qué nos cuestionamos cuando caemos? Deberíamos cuestionarnos y estar siempre de rodillas dándole gracias a Dios por un solo minuto de pie, por un solo instante de pie, por un día de pie, por una semana de pie, por un mes de pie, por 15 días de pie, por un año de pie. Es más, deberíamos estar de rodillas dándole gracias a Dios. Yo llevo 12 años casi luchando entre caídas y levantadas, muchachos. Y ahí es donde uno debe irse para el Santísimo, decirle al Señor, Señor, gracias por sostenerme, gracias porque a pesar de que he caído, a pesar de que soy frágil, a pesar de que te he ofendido, a pesar de que he tenido caídas de que he tenido caídas incluso en pecado mortal, aún me tienes aquí. Es increíble. O sea, eso nos debe enamorar de Dios, eso nos debe llevar a decirle a Dios, gracias por tenerme aún de pie. Qué increíble. O sea, eso es lo que nos debe como admirar. O sea, no debemos admirarnos de nuestros pecados, debemos admirarnos de permanecer de pie. Eso sí nos debe admirar. Entonces, tranquilos, con calma, con serenidad. Dios no es que te esté viendo y te esté diciendo, hey, ¿por qué pecaste? No, Él te dice, listo, caíste, levántate, sigue, ánimo, lucha. Bueno, ya vamos terminando, pero como concluyendo esa pregunta, quiero que la persona que nos mandó la pregunta, un consejo para luchar con los escrúpulos, o sea, algo cortico, un consejo que le des así como específico para luchar con los escrúpulos, pero cortico, que ya estamos terminando. Bueno, un consejo para luchar contra los escrúpulos. Yo diría, lo primero, ojalá si te puedes conseguir este libro, es más, no solamente usted, hermano, o mujer, la que me esté escuchando, la que me estés viendo, y la que esté haciendo la pregunta, la persona que esté haciendo la pregunta, sino para todos. Ojalá pudiéramos conseguir este libro en la medida de las posibilidades. Si no lo consiguen, lo pueden ver en internet. Se llama La perfección cristiana según el Espíritu de San Francisco de Sales. Y ahí, como les decía,
están las ayudas grandes y necesarias para luchar contra esos escrúpulos y contra esa angustia que a veces sentimos al pecar o al vernos frágiles o al vernos incluso perezosos para rezar y todo este tipo de cosas. Listo. Dice acá Ramiro, ¿quién como Dios? Qué impresión. La verdad, en este momentico que llevamos del programa es como si se leyera toda la vida espiritual, en verdad, en estos momentos de la vida espiritual. Y hay otro que dice, Norida Rodríguez desde Barranquilla, a veces es mejor avanzar que retroceder a pesar de las caídas. Saludos. Bueno, y ya para terminar, queremos decirles que los comentarios, las preguntas que tengan todavía, las vamos a tener en cuenta para los próximos programas. Entonces no crean que nunca se las vamos a responder. Sí, vamos entonces a basarnos en las preguntas que ustedes tienen como para formar el tema del próximo jueves, ¿les parece? Es más, miren, y con respecto a eso, yo digo que es algo importante. Y es más, eso era lo que queríamos, que quedaran con... A ver, como con inquietudes y que queden como con ansiedad de volver a decir cuándo será jueves para volver a ver este programa, porque eso es lo ideal. Y muchachos, miren, ánimo, para adelante, no desfallezcan, sigan luchando en la vida espiritual, sea en lazos, fuera de lazos, ahí, seguir luchando y caminando cada día para alcanzar el cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Dios les pague por habernos acompañado. Estamos muy felices, ¿cierto? Quedamos muy felices. Esperemos pues que los podamos acompañar los 3 cada 8 días. Si no, de igual manera vamos a venir 2 o va a venir una persona. Pero ahí vamos a estar, esperamos que ustedes también estén y no, Dios les pague. Y sigan luchando, en serio, que esto nos quede no solo por el momentico, ni que, bueno, hoy vi un programa, no. Que mañana nos levantemos y digamos, bueno, hoy tengo que volver a empezar. Recordemos que la vida espiritual es eso, un comenzar de nuevo todos los días, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, confiar más en Dios que en uno mismo. Bueno, muchas gracias. Chao.